Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a hacer un top de los mejores libros que he leído en 2022. He dejado pocos libros fuera porque tengo la suerte de no haberme leído todos los libros del mundo y por lo tanto aún quedan muchos libros muy buenos por leer. Especialmente me quedan muchos clásicos por leer y eso es algo que en lo que me he estado centrando. Especialmente en términos de filosofía porque bueno, es lo que estoy estudiando. También tengo unos pocos libros que no tengo aquí porque me han dado a España, porque bueno, estoy estudiando en Londres. Así que voy a hablar de esos primero, no hay ningún orden particular. Si alguno me gusta especialmente o me disgusta especialmente, lo nombraré, lo diré en su momento. Y tampoco voy a penetrar mucho en la trama, ni analizarlos ni nada, porque mis libros favoritos o los que considero que se merecen un análisis o que no se les ha dado un análisis aún al menos en castellano, pues lo haré, lo intentaré hacer lo mejor que pueda. Pero bueno, vamos a empezar con los libros que no tengo aquí, por desgracia, que son Huxley, Las puertas de la percepción. Por cierto, más del 50% de estos libros, muchísimo más de la mitad de estos libros están en inglés. Así que algunos libros, como no conozco la traducción al español, simplemente haré una que pues ya por el autor tendréis una idea de qué libro me estoy refiriendo. Porque no me voy a poner a mirar libro por libro, como se le llama en las editoriales españolas o hispanas o lo que sea. Pero bueno, sí, Huxley, Aldous Huxley, Las puertas de la percepción. Imagínate, no sé, un tío que se toma un montón de LSD, de ácido, lo que sea, drogas psicodélicas, y se pone a escribir. Y escribe y reflexiona sobre la percepción y la capacidad del lenguaje para capturar la verdad. Y bueno, eso sería un poco la premisa principal. Junto con ese también tengo por aquí el Brave New World, Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz, que no sé dónde está, pero que también lo cuento como uno de los mejores libros que he leído este año, aunque sea una relectura. Que creo que puede que sea mi única relectura este año. Mira, aquí está. Pues ya que estamos, Huxley, Un Mundo Feliz. ¿Cuál me gustó más? Pues, a ver, disfruté más Las puertas de la percepción, pero Un Mundo Feliz es más relevante. A mí lo que no me gusta de Un Mundo Feliz es que no desarrolla mucho los personajes. Y a mí eso me parece... o sea, si te quieres leer una distopía importante, que es relevante para disfrutarla, para mí léete Fahrenheit de Ray Bradbury. Que también tengo aquí otro libro de Ray Bradbury, ya que estamos hablando y ya me lo quito de encima. Que es Zen en el arte de escribir. Zen en el arte de escribir es uno de los libros más entretenidos sobre la escritura. Lo recomiendo muchísimo como introducción para cualquier persona que quiera empezar a leer libros sobre escribir, porque quiera escribir. A mí me encantó y fue el primer libro que me leí en inglés prácticamente. E incluso en inglés lo pude entender en aquel momento que cada página que leía casi lloraba. O sea que otro libro muy bueno, no me voy a poner a ponerles nota, pero vamos, que este libro lo recomiendo un montón para ese tipo de gente. Respecto a distopías, esta seguramente sería mi favorita en términos de relevancia y de cuánto encaja con el mundo en el que vivimos, pero los personajes me parecen bidimensionales y eso duele, especialmente con Huxley. Y Las puertas de la percepción, muchísimo más entretenido, también una muy buena introducción si te quieres leer después Un Mundo Feliz, porque esto es muy corto, o sea, te lo lees en nada. Yo me lo leí una tarde ahí en el parque. Vale, otro libro. Candide, necesito un lápiz, si no me voy a liar y voy a hacer los mismos libros 2 veces. Ok, otro libro, Candide, de Voltaire. Una crítica a la frase... todo, no sé cómo lo leí también en inglés, es all is for the best, que sería como todo pasa por algo, todo pasa por un buen motivo. Y básicamente esa es como la premisa que él quería criticar, meterse con el optimismo, a la vez que se metía muchísimo con las clases altas, de las cuales él formaba parte, pues, lo cual tiene muchísimo mérito. Desde luego no es lo mejor escrito por Voltaire, pero a nivel literario es lo más entretenido, súper cortito. Tiene es una historia casi de viaje también, porque se van al Dorado, el tío va de arriba para abajo todo el rato, y a mí me gustó mucho, lo disfruté. No es un libro que te cambie la vida, pero tampoco tiene por qué, porque tardas 1 hora en leértelo. Ok.
Jantipa del morir de Ernesto Castro, que bueno, pues yo llevo siguiendo mucho tiempo los vídeos de Ernesto Castro y cuando sacó un libro que más o menos me parecía accesible y no me iba a quitar mucho tiempo, me lo leí, me encantó. Igual me esperaba un poco más, igual me esperaba un poquito más de densidad filosófica, pero más que nada por la apreciación que yo tengo de Ernesto Castro como profesor digital. El libro en sí tiene muchísimo valor literario, es muy entretenido, tiene escenas increíbles, como cuando hablan de la gente que corre hacia las vallas y corría hacia las vallas para suicidarse, las vallas electrificadas, y de cómo la narradora cuenta que, aunque eran sus amigos los que estaban muriendo, por el olor de la carne quemada contra las vallas electrificadas, les entraba el hambre, se ponían a salivar. Y no sé, un montón de cosas, me parece buenísimo, junto con el otro libro del Holocausto que leí, es, no sé dónde está, el hombre en busca del sentido, que ya me lo quito de encima también. Si tuvieras, yo si fuera de recomendar un libro de estos dos, sinceramente, me gustó más el de Ernesto Castro que Un hombre en busca del sentido. Porque, a ver, Un hombre en busca del sentido, si no lees mucha filosofía, pues está bien, tiene un toque filosófico. Y la tesis principal, yo estoy totalmente de acuerdo, que es que lo que el ser humano necesita más que nada, mucho más que la felicidad o cualquier otra cosa, es significado. Es no importa que estés sufriendo o no sufriendo, pero que haya un motivo por el cual lo estás haciendo. Y luego tiene un ensayo al final sobre la logoterapia, un libro que me encantó, pero bueno, digamos que es un libro que tampoco no me dijo nada nuevo. Con el libro de Ernesto Castro me reí, en otros momentos era como más dramático, aprendí cosas y eso siempre, no sé, yo lo recomiendo mucho, es un diálogo además, que es un género que, a menos que estudies filosofía, normalmente la gente no lo lee nunca, así que también lo recomiendo un montón. Vale. ¿Qué más? Madame Bovary de Flaubert. Vale, a ver, este libro me gustó bastante una vez lo terminé. Durante la lectura, la primera mitad fue como un poco, me pareció aburrido. Digamos que el último cuarto del libro, chapeau. Porque en el último cuarto del libro, lo que pasa, o sea, lo que es el culmen del libro. Por eso estoy muy de acuerdo con un booktuber que se llama Trotalibros, que dice que los finales importan mucho, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que sí que es cierto, a mí no me importa que me destripen un final. Y de hecho yo ya sabía lo que pasaba en Madame Bovary, porque sabía en qué estaba basada, parcialmente. Pero sí que es cierto que, al margen de que te lo destripen o no, que se me da igual, la forma en la cual se cierra la obra puede darle sentido a todo lo que vino antes o no. Mi problema real con Madame Bovary es que es un género, o sea, es una crítica a un género que para criticarlo tiene que ponerse en su propia carne, o sea, ejecutarlo. Y como no me gusta el género en sí, pues la primera mitad, que es básicamente intentando mostrarte lo que es ese género, pues me aburría un poco. Pero el libro está bien y el final el final es muy bueno. El pintor de la vida moderna, de Baudelaire, una serie de... A ver, es una colección de Penguin Editions de Londres que tiene varios ensayos, algunos que me encantaron, otros que no. El ensayo que tiene sobre el maquillaje, por ejemplo, me pareció una mierda, el que tiene sobre la feminidad también. Pero después tiene, por ejemplo, un ensayo sobre la civilización que me interesó un montón porque estaba leyendo al mismo tiempo el discurso de las artes y las ciencias de Rousseau y los orígenes de la inequidad o desigualdad de Rousseau. Y son dos personajes que, bueno, Baudelaire y Rousseau en este sentido están totalmente en desacuerdo. Baudelaire básicamente argumentaba que el arte y la civilización reprime lo peor del ser humano y sin ellos estaríamos jodidos. Y Rousseau es un optimista en cuanto a naturaleza se refiere. O sea, Rousseau cree que realmente había un estado natural en el cual todos vivíamos en paz y armonía. Para mí las dos cosas tienen... O sea, yo no soy baudeleriano. Creo que Baudelaire está igual tal vez un poco más cerca de la verdad, pero tampoco demasiado. Creo que las medias tintas suelen siempre tener la mayor parte de la verdad en este sentido. Me leí La Metamorfosis de Kafka, no voy a decir nada porque
no hay mucho que se pueda añadir, un libro increíble, lo disfruté un montón, punto. El Peregrino, mierda, no apunté el autor y no me acuerdo, pero bueno, El Peregrino o El Alcohol Peregrino es un libro cortito, no lo tengo aquí, joder, lo recomiendo muchísimo. Es el único error que cometí con este libro es que me lo llevé porque me iba a hacer senderismo y escalada en la zona en la que está inspirado. Y yo siempre quiero hacer eso, digamos que si me voy a un sitio, pues leer algo relacionado con lo que voy a estar haciendo. Pero en realidad mi cuerpo me pide siempre lo contrario. Yo lo que quiero hacer es estar leyendo siempre algo que no tiene nada que ver con lo que tengo a mi alrededor, porque para mí la lectura en ese sentido pues tiene esa connotación de escapada. Y al estar viendo halcones y estar viendo las montañas y todo, lo último que me apetecía era sentarme y ponerme a leer sobre halcones y montañas. Entonces, el momento fue negativo y por lo tanto yo no disfruté mucho el libro, me costó bastante terminarlo. Pero fue simplemente a nivel situacional. El libro está escrito de una manera increíble, no había leído nada como eso antes, y a menos que estés en una situación muy similar y tengas neuras como esa mía, te va a encantar. O sea, es una barbaridad el libro. Es que al final terminas el libro y ves los halcones como si fueran armas, como si fuera un arma que te va a destripar en cualquier momento. O sea, la forma en la que expresa los actos de caza de este animal y ya el hecho de que, no sé, son animales que están tan cerca, los dinosaurios son tan primitivos y tan distantes, o sea, es increíble. Vale, leí de Virginia Woolf Una habitación propia, que es genial. A mí, yo cuando fui a leer esto, pensaba que iba a ser un ensayo de mierda, en el sentido de, no sé, por ejemplo, cuando me leí La Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, que lo leí este año, pero no lo estoy añadiendo porque yo no lo disfruté, me pasaba que era como, qué bonito que hayas escrito esto hace un montón de tiempo, súper relevante, ¿sabes? Si estuviera haciendo un top de relevancia, pues sí, te pongo arriba de todo. Pero en sentido de cambiarte la vida o algo, es como, ya está todo muy... O sea, ya está todo muy asumido. O sea, es algo que ya yo creo que desde los 10 años lo sabes, ¿no? Al menos, no sé, la gente que use el cerebro para pensar. Pero con el caso de Una habitación propia, la premisa me seguía pareciendo, por el hecho de estar familiarizado con Marx, la premisa me seguía pareciendo, digamos que sencilla, o sea, que ya lo veía venir de lo que iba a ir, ¿sabes? En plan, las condiciones materiales, tus condiciones materiales determinan tu capacidad de ser y por lo tanto también de realizarte como ser vivo en una actividad. Y en el caso de una mujer, el hecho de no poder tener una habitación propia, pues era realmente el mayor obstáculo literario para escritoras. Y es el punto de partida. Pero Virginia Woolf es Virginia Woolf, y da igual lo que te esté diciendo, aunque ya lo sepas y lo has escuchado 20 veces, lo quieres volver a escuchar. Y tiene un montón de frases, tiene un montón de toques que, vamos, o sea, merece totalmente la pena leerlo y seguro que aprendes algo. Vale, no sé qué hace aquí la política de Aristóteles porque no me gustó nada leer este libro y no lo terminé, o sea que no puedo ponerlo aquí. Aunque, de nuevo, súper importante, lo quise leer porque había leído el año anterior El Príncipe de Maquiavelo y me pareció que la distinción, digamos que la corrección que Aristóteles hace a Platón respecto a quién debe gobernar el Estado, ¿sabes? Al estatista en lugar del filósofo, porque Platón creía que el filósofo debía ser el presidente y Aristóteles no está de acuerdo, pues me interesaba. Y esa parte en concreto me interesó, pero el total de Aristóteles no. O sea, me interesa porque, bueno, si no estaría estudiando filosofía, pero es uno de esos libros que me sentaré a estudiar en su momento por deber, no por placer. Y seguramente, como me pasa muchas veces, a través de sentarme por deber acabaré disfrutándolo una vez entienda mucho más la repercusión que tiene, pero en este momento no es el caso. Vale, ¿qué más? Ivanov, me leí varios
varios ¿cómo le llamáis? Teatros, obras de teatro de Chekhov, pero Ivanov fue la primera y fue la que me hizo leer las otras 4. O sea que esto lo incluye Ivanov para, digamos, no abusar mucho con el mismo autor. Increíble, o sea, la forma en la que trabaja lo que es el aburrimiento como una situación casi empírica de llegar a... O sea, como un medio para llegar a volver el vacío existencial algo tangible. No sé cómo explicarlo, pero es una novela que cuando... O sea, una novela no, es una obra de teatro que cuando estás leyendo, ¿sabes? Todo o sea, deberías estar aburrido. Debería de ser como o sea, que pereza, tío, o sea, muévete, que pase algo. Pero es que es precisamente ese espacio que ocurre entre dos acciones lo que Ivanov está convirtiendo en un evento muchísimo más relevante que el propio evento de pegarse un tiro en la cabeza o de casarse con alguien, ¿sabes? O sea, a él no le interesa el drama de las acciones, sino el espacio entre medias en el cual tienes que quedarte a solas contigo mismo. Me encantó. Desde luego tengo que leer muchísimos más rusos que tengo pensado hacer este año. Vale, no sé cómo traducir este nombre porque no es ni inglés. Es Ibn Tufail Hayam Ibn Yaksan. Es una historia filosófica creo que de Tufail Hayam, que era básicamente un filósofo que vivía en Al-Ándalus y tenía que enseñar, bueno, pues escribían estas historias como para enseñar medicina y filosofía y teología a la vez. Entonces la propia historia es como lo incluye todo. Es un joven, Hayam creo que se llama, que es generado de manera espontánea por combustión. Creo que era como que pone 3 historias. Uno es sale una burbuja de una grieta en la tierra a través de roca volcánica o algo así. La otra es generación espontánea y la otra no me acuerdo. Este es uno de los primeros libros que leí también en el año y bueno, no es que tenga yo una memoria increíble. Pero yo de este libro solo diría, léelo, es increíble. Trata sobre la soledad, sobre la verdad, sobre la capacidad de comunicar la verdad a otras personas, sobre la capacidad de comunicar significado. Es una cuestión también sobre el solipsismo y si se puede evitar. Tiene escenas de, ¿sabes? El chaval se va a una cueva a ayunar durante no sé cuánto tiempo y tiene una visión y ve a Dios y son 7000 caras con 7000 bocas. Es increíble. A nivel literario, filosófico, es un libro... A mí me encantó y me encantó hacer una lectura así más diferente de lo que estaba leyendo en el momento. Bueno, luego me leí el Manifiesto Comunista. A ver, si no sabes nada de Marx, pues léete el Manifiesto Comunista, pero realmente a mí es un lugar donde empezar, ¿sabes? Pero si te quieres leer un texto de Marx en el que vas a sacar muchísimo más contenido, en mi opinión, y disfrutar mucho más, y que realmente te va a dar un cambio que realmente seguramente te aporte algo si no has leído nada de él, yo leería el trabajo enajenado, trabajador enajenado, no sé, lo estoy traduciendo porque también lo leí en inglés, Strange Labor, y el ser genérico, sobre todo el trabajo enajenado, que creo que es suficiente para tener un shock respecto a tu posición social si eres un trabajador sí. Allá haré algún vídeo sobre Marx cuando tenga un poco más de conocimiento al respecto, porque considero que no es sencillo y hay muchísimo que leer. Pero bueno, sobre el trabajo enajenado haré algo pronto, seguro. Vale. Una historia de ajedrez de Stefan Zweig. Yo no tenía ni idea de quién era Stefan Zweig, ahora me he enterado de que tiene otro libro también que parece ser que también es muy interesante. Yo este libro lo robé en el aeropuerto de Estambul, creo, en inglés, y me metí en el avión y íbamos a volar a Ámsterdam. Y ese día cancelaron 100 vuelos. Yo estaba en el avión
Y le pregunté a la azafata, en plan, bueno, ¿vamos a salir o no vamos a salir? Y me dijo, no, porque el viento está a 11 nudos, no sé qué dirección, no sé qué dijo, y es demasiado fuerte para poder volar. Tenemos que esperar a ver si baja un poco. Y un par de minutos después viene y me dice, bueno, vamos a salir ya. Y le digo, vale, ¿y a qué velocidad está yendo el viento ahora? Entonces, y me dice, 15 nudos. Y digo, ¿eso no es más? Y dice, sí, sí. Y me sonríe y se va. Y yo, disculpa, o sea, es un vuelo que habría sido horrible, si no, en el sentido de que yo lo habría pasado muy mal, si no fuera por el hecho de que estaba leyendo este libro. Y es una época en la que estaba súper obsesionado con el ajedrez y este libro está súper bien narrado. O sea, me pareció buenísimo, pero es que buenísimo. Pocas veces he estado yo tan inmerso en que se me caían las piezas para los lados por las turbulencias. Es que me importaba toda una mierda, tío. Estaba tan metido en el libro que no pensé en nada más. Bueno, luego tengo Historia del Ojo de Georges Bataille. Igual no es el mejor libro para leer así, para empezar en nada, la verdad. O sea, es un poco bestia de libro. Es de estos libros que es sádico, pornográfico y filosófico a partes iguales y teológico. Sí, o sea, es de todo. Este libro es una barbaridad de libro, pero yo no se lo recomendaría a alguien que no lea, que no haya leído ya bastantes libros. En plan, es como, ¿sabes? No quieres ser la clase de tío que se ha leído el libro más raro que hay y nada más. Sí, no voy a decir mucho de este libro, excepto que utiliza el sexo como un medio para expresar las ideas que Georges Bataille tenía sobre el eroticismo y el eroticismo, la falta de eroticismo y su relación con la muerte. Y cómo veía el eroticismo como una especie de revelación a través del flirteo con la muerte, algo así. Es bastante... O sea, yo no me he leído el eroticismo de Georges Bataille, es algo que me gustaría hacer. Pero por el momento solo he leído esta y me pareció súper entretenido, súper corto, pero eso, que no se lo recomiendo a todo el mundo. Tienes que tener estómago y una mente muy abierta. Vale, ¿qué más? Sobre verdad y mentira, de Nietzsche. Este puede que sea el... Si no has leído nada... O sea, si alguien no ha leído nada de filosofía, si quiere leer un libro que no tiene nada que ver también con lo que la gente asocia con Nietzsche, y que realmente te da... O sea, es como... Es un marco teórico que puedes aplicar a cualquier cosa. Va sobre el lenguaje, la verdad, cómo el lenguaje es simplemente un ejército de metáforas y poco más. Como en realmente su objetivo no es representar la verdad, sino como mucho plantar un puente entre individuos. A ver, Nietzsche no era un gran filósofo para mí, pero sí era un gran escritor y se disfruta muchísimo, y lo que sí que tenía era una capacidad crítica increíble. De hecho, seguramente el libro que más... no me gusta decirlo porque realmente creo que es el último filósofo que se debería recomendar, porque siempre está sujeto a que un niñato arrogante se lea un libro de Nietzsche y lo aplique a toda conversación que tiene sin haberse leído nunca nada más. Ese es el típico libro que seduce a niñatos. Eso no va por mí, pero es verdad que, o sea, hay ciertos libros de él que te lees y es como, madre mía. Y de hecho, ya que estamos hablando de Nietzsche, también leí El Anticristo. Buenísimo, una crítica de cómo... O sea, bueno, él basado un poco también creo que está basado en... Porque desde luego conecta mucho con lo que dice en la genealogía de la moral y también en Más allá del bien y el mal. No incluye Más allá del bien y el mal, me parece un cacao, pero la genealogía de la moral seguramente sea mi libro, digamos que uno de esos libros que como que fue un breakthrough. O sea, leerlo fue para mí increíble. Lo que pasa que me leí como 5 libros de Nietzsche en un par de semanas y es uno de estos autores de filosofía que luego te cuesta quitártelo de encima. En plan, es como que te pones las gafas de Nietzsche y luego es muy difícil no volverte nietzscheano. ¿Sabes lo que te digo? Y, o sea que, bueno, este libro es increíble. Lo que más relevante de este libro para mí es cómo rastrea el origen de la moralidad que tenemos generalizada en nuestra sociedad a través de las religiones abrahámicas, más especialmente del judaísmo,
y cómo todo comienza con la culpa. Cómo la culpa es el origen de la moralidad, básicamente. Es también su texto, yo creo, al menos de lo que yo he leído, que tiene una narrativa, un argumento más fácil de seguir. Es bastante lineal, es bastante fácil de entender todo lo que dice. Está dividido en 3 partes y no es demasiado gordo. Y bueno, el Anticristo, una crítica después a dónde viene el tema de la culpa y tal, y como todo lo que se escribió después de los Gospels, que no sé si dice Gospels en español, no suena a español, la verdad. Me refiero al todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento es después de la muerte de Cristo y está escrito por las personas que tenían el resentimiento de haberlo traicionado. Y cómo eso afecta a la idea de Cristo que se creó en la Iglesia, en el cristianismo, y cómo es prácticamente lo opuesto de lo que Jesucristo supuestamente sería. Y por lo tanto, no es solo una traición a él, sino que los valores son totalmente diferentes. Y él defiende uno en relación al otro. Luego, la épica de Gilgamesh. Un segundo, voy a fijarme que siga grabando porque no quiero estar aquí hablando solo por nada. Vale, genial, parece que sí. La épica de Gilgamesh es un libro que me encontré tirado en la calle en Cambridge un día que llovía. Digo, mira, que este libro se va a ir a la mierda, no sabía ni lo que era. Me puse a leerlo y me quedé volado. O sea, yo había intentado leer otros libros así en plan antiguos. Intenté leer la Ilíada, la verdad es que no pude con ella, seguramente porque era en pleno verano, estábamos en los Alpes, hacía mucho calor y lo último que me apetecía era leer la Ilíada, la verdad, requería demasiada concentración y no leí ninguna introducción ni nada, o sea que lo hice todo mal. Pero la épica de Gilgamesh me pareció un libro que, aparte de que para la distancia, porque es uno de los textos más antiguos escritos jamás, y para la distancia que hay, fue súper fácil de leer, súper entretenido, bastante homoerótico, ahí lo dejo entre paréntesis, pero bastante homoerótico me pareció. Y nada, lo recomiendo un montón, pero es que muchísimo, o sea, ya en algún momento lo releeré, porque bueno, este libro no solo tengo que releerlo, si quiero hablar de este libro creo que me tengo que leer algún tipo de texto secundario que me dé un poco de contexto, porque la verdad es que lo leí, googleé un poco para ver de qué iba y cuando leí que era tan relevante dije, vale, pues me lo termino. Y eso. Luego de Simone de Beauvoir me leí una colección de ensayos de Penguin Editions también, que tiene varios. Uno era, que es el existencialismo, el otro no me acuerdo, y el otro era Pyrrhus and Cineas, que no sé si se traducirá como Piro y Ceneas, no tengo ni idea. Pero bueno, que es... Qué pena que no me acuerdo de la traducción, porque va a ser complicado, aunque... Bueno, da igual. Simone de Beauvoir, que me leí esto, súper interesante, súper entretenido, bastante contenido filosófico. Luego durante el año estuve haciendo mucha fenomenología, de hecho eso viene ahora. Y pude ver, o sea, a través de estar estudiando fenomenología, me refiero a no la del espíritu hegeliana, sino la fenomenología de Husserl, Heidegger y Merleau-Ponty, como que me dio muchísimo más, me ayudó muchísimo más a entender algunas de las cosas de las que Simone de Beauvoir hablaba ahí. Me parece una introducción buenísima, un montón de tópicos del existencialismo y bueno, no tanto de la fenomenología, pero en general es como que habla de un montón de cosas. También habla o sea, también habla del ¿cómo se le llama? La determinación, o sea, lo que es la identidad a través de la narrativa hegeliana típica, ¿no? De que básicamente somos espejos para el resto del mundo, ¿no? O sea, tú no te percibes a ti mismo como un ser sólido, tú no te crees tu propio ser, o no sé si ser es la traducción de self, pero supongo que sí. Y por lo tanto necesitas otros seres que de alguna manera en contraste contigo puedan darte forma para tú poder creerte tu propia existencia. Sí, me encantó, me pareció un texto súper fácil para lo que lleva dentro, está bastante compacto. Calígula de Albert Camus es mi obra de teatro favorita. Junto con Calígula de Albert Camus también leí La plaga, que no sé dónde está, pero La plaga fue una sorpresa. Aquí está. La plaga
Calígula es una obra de teatro increíble. Adictos a la filosofía tiene un vídeo sobre eso. Os recomiendo que miréis el vídeo porque lo que voy a decir yo ahora, así en 2 minutos, no tiene mucho valor. Pero bueno, Calígula de Albert Camus se convirtió en mi obra de teatro favorita. Me recordó un poco al Marqués de Sade, me recordó un poco a incluso El perfume, pero de una manera un poco más abrupta y un poco defendiendo las ideas del absurdismo de Camus. De todas formas, si queréis leer un texto buenísimo de Camus, no voy a recomendar El mito de Sísifo porque me parece... A mí me encantó, pero no creo que sea un texto para... Bueno, sí que podría ser un texto para todo el mundo realmente. Pero bueno, no lo leí en 2022, lo leí antes, o sea que no cuenta. La plaga. Este libro lo leí típico de, bueno, si estamos en COVID, voy a leerlo. Bueno, yo no lo leí cuando estábamos en COVID, lo leí este año. Lo que pasa que yo siempre llego tarde a todas las modas. O sea, yo me vi Juego de Tronos cuando ya habían 5 temporadas y bueno, me lo veía en una semana y me convertí en el más obseso de todos con Juego de Tronos. Y con esto me pasó lo mismo, en plan, cuando ya había visto que la persona número 200 se lo había leído y me había dicho que era buenísimo, digo, bueno, vale, pues ahora ya me fío. Y me lo leí y es que... qué bueno es este libro. O sea, es increíble. Voy a hacer un vídeo de este libro, o sea que no quiero perder tanto tiempo. Estoy enrollándome como una persiana. Voy a ir un poco más rápido. Me salto un par de libros. John Berger, ¿por qué observamos a los animales? Genial, me encantó. Creo que Ter tiene un vídeo sobre John Berger, o sea que os miráis el vídeo de Ter y me dejáis en paz. El simposio, la apología de Platón y el Fedón, que no sé dónde están los otros dos, pero bueno, me vi los tres mejores textos, punto. Los 3 mejores textos para empezar en la filosofía. Para mí estos libros son lo que para un cristiano podría ser la Biblia. Creo que con eso digo suficiente. Ya hablaré de los diálogos de Platón cuando me los lea por segunda vez o tercera. ¿Qué más? El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Este libro no me gustó nada durante las 10 primeras páginas. Luego, simplemente es que no me apetecía leer muerte y hambre y dolor, ¿sabes? Pero tiene un final, y esto es a lo que me refería con los finales. Tiene un final que es la culminación del trabajo de este libro. Está muy bien escrito, es bueno desde el principio, simplemente no era mi momento para leerlo. Pero cuando llegué al final me sacó una sonrisa y dije, lo he disfrutado tanto que hasta igual me lo releo. O sea que... junto con una lectura muy buena para leer al mismo tiempo que trabajo enajenado, es Down and Out in London and Paris, que supongo que se traducirá como arriba y abajo. No tiene mucho sentido arriba y abajo, bueno, en la puta calle básicamente, en Londres y París, George Orwell. Yo creo que si googleas eso ya te saldrá el libro. Este libro no me gustó en un sentido, que es que, a ver, es un libro que yo lo veo como si está escrito para gente que desconoce un poco lo que es vivir en la calle y tener que trabajar en el trabajo más bajo de la escala social en Francia o Inglaterra, pero bueno, en Europa en general. Y cómo es tener que sobrevivir en esas condiciones, especialmente en su contexto temporal, que no es el mío. Pero bueno, yo he vivido mucho de eso, en plan, para mí no es nada nuevo. Entonces leerlo fue un poco molesto al principio porque era como, bueno, ¿qué me estás contando mis últimos 5 años, sabes? De todas formas, no es exactamente así. O sea, Orwell, primero de todo, el contexto temporal es completamente diferente. Segundo, esto es bastante más jodido. Tercero, Orwell tiene una claridad, una perspectiva, una manera de ponerte los personajes ahí delante que los ves y dices, vale. O sea, primera página me estoy riendo, después automáticamente quiero vomitar, ¿sabes? Y a medida que va yendo el texto es que, ¿sabes? Hasta cuando hablaba de cómo trabaja, es que acababa yo cansado de leerle. Librazo, y de todos los libros, creo que este es uno de esos libros que debería ser obligatorio para todo chaval que va de secundaria, básicamente. Creo que es uno de esos libros que todo el mundo debería leerse, no por la calidad, sino por lo que dice.
y por lo que enseña. Esto es mi amor platónico de este verano. No de este verano, de este año. Me empecé a leer sobre la libertad de Maggie Nelson por recomendación de Ernesto Castro. Ni siquiera recomendación, simplemente lo mencionó en una charla con Paul Preciado. Que eso ya se viene. Pero bueno, me lo empecé a leer, me estaba encantando y sobre todo por la mezcla que hace. Pero yo siempre tengo esa... Cuando yo escribo, tengo ese dilema entre quiero escribir lo que sería filosofía más estéril, más aguda, más centrada en llegar a la verdad, o quiero darle un toque literario a lo que escribo. Y ella lo mezcla de manera maravillosa. Así que a mitad de ese libro paré y dije, voy a leerme algo de ella primero antes de terminarlo. Y me leí Argonautas, de Maggie Nelson. Yo suelo detestar las autobiografías o incluso la autoficción. No es el caso. O sea, yo me leí este libro, me hizo llorar, me hizo pensar un montón. Habla de Wittgenstein, está un poco basado en la afirmación de lo inexpresable está contenido en lo expresado. Y habla muchísimo de eso, el lenguaje, de la posibilidad de comunicarnos, pero luego sigue hablando de su relación como madre, de su... Sobre todo este libro fue escrito cuando ella estaba embarazada, y eso también habla mucho de eso, de digamos que la discriminación o el disgusto que causa a la gente la presencia de una mujer preñada, los roles sociales que implica, y no sé, es algo que no había leído antes alrededor. Tengo ahí por ahí ¿Dónde está mi tribu?, que creo que también va sobre la maternidad, pero creo que es bastante diferente. Pero bueno, este libro, increíble, y termina con nacimiento y muerte simultáneamente, y envuelve a Harry, que es su pareja, y no sé, a mí sobre todo, ¿sabes? O sea, hubo un momento a mitad del camino que dije, bueno, ya me estoy cansando un poco de biografía, y automáticamente, así como me estaba cansando, empieza está de parto, Harry habla de la muerte y habla del... es increíble, o sea, para mí este libro, a nivel lazo emocional, uno de los más fuertes del año. Bueno, vamos a quitarnos de encima los textos más cortos, súper rápido. Lanzar como una chica, Throwing Like a Girl, es básicamente la fenomenología del movimiento espacial femenino y cómo pues de la manera en la cual si se hace un estudio, la mayor parte de mujeres o de personas del género femenino que han sido criadas como personas del género femenino, si les das una bola para tirarla, ¿sabes? Está el típico dicho en inglés de tiras como una chica, creo que también se dice en español seguramente, que tiras como una niña o así. Pues es un estudio fenomenológico de cómo eso tiene que ver con el hecho de que de la manera en la cual las mujeres son criadas, sienten que no pueden tomar tanto espacio como... Es parecido al tema del manspreading, lo de que los tíos... Aunque eso me parece más discutible, porque bueno, por otros motivos, pero es básicamente eso, ¿sabes? Que un niño siente que puede ocupar todo este espacio para tirar para lanzar una pelota o una piedra o lo que sea con la técnica adecuada, pero la chica siempre va a intentar ocupar el mínimo espacio posible y tiene que ver con esa opresión subliminal. Es buenísimo, buenísimo, sobre todo si ya estáis familiarizados con la fenomenología. No es un texto literario, es totalmente estéril en ese sentido. Aquellos que caminan, aquellos que se van de Homelas. Homelas es un pueblo el cual está construido sobre un sitio donde hay un niño que lo están torturando. A través de torturar a ese niño, todo el mundo puede ser feliz y tiene todo lo que quiere, energía para toda la ciudad y tal. La pregunta es, ¿te quedarías en ese pueblo? Yo no, desde luego. Estos son extractos de Husserl, la crisis en las ciencias, las artes y la fenomenología trascendental. Eso fue para clase, pero fue un texto que también me interesó muchísimo, sobre todo conceptos como el de Bocquet y la reducción eidética. Para quien esté relacionado con la fenomenología sabrá un poco de lo que hablo, y si no, básicamente la premisa de estudiar la experiencia
en lugar de el motivo de la experiencia o del ego racional, ¿no? En plan, Descartes consideraba que todo podía haber sido creado por su mente, que el pensamiento era lo único real. Hume, por ejemplo, considera que realmente el mundo externo, o sea, los empiricistas considerarían que el mundo externo es lo real, ¿no? O sea, si yo tiro esto al suelo, se cae y eso es una verdad más indiscutible que nada, ¿no? Vale. Husserl dice, no, realmente lo que es más indiscutible que nada es que si tú tiras esto al suelo, tú has vivido la experiencia de que el libro se ha caído. Porque Descartes te diría, no, igual te lo has imaginado. Y el caso es que Descartes puede negar la existencia del mundo externo, podría negarla, no llega a esa conclusión, Descartes lo trae todo de vuelta, pero de entrada lo que es, digamos que la verdad más fundamental es, si tú vas al médico y te duele la cabeza, el médico te puede decir lo que quiera, pero el hecho de que tú estás viviendo la experiencia de que te duele la cabeza es una verdad muchísimo más fundamental, porque es innegable que tú vives esa experiencia. Que tengas migrañas específicamente y las implicaciones hormonales que eso implica es trabajo de la ciencia. Que te lo estés imaginando porque tienes un trastorno mental es algo más interno. Pero el hecho es que de una manera u otra es una experiencia que vives, que estás viviendo. Y bueno, eso es parte de lo que la fenomenología habla y así muy, muy por encima, obviamente. Esto ya dije que iba a ser por encima, a mí no me... Eso. Siguiente. La voluntad de creer y la ética de la creencia. Dos textos muy interesantes. William James habla de la voluntad la voluntad de creer en cosas que no puedes demostrar, básicamente Dios. Y William Clifford habla de la ética de la creencia y él argumenta que creer en algo que no... La verdad que el argumento es muy... O sea, el argumento es convincente, pero yo no estoy de acuerdo, ya en algún momento si eso, hablaré del tema, pero el argumento es convincente que creer en algo que no puedes demostrar es inmoral o inético. La muerte del autor. Esto me encantó, este ensayo es súper cortito, es sobre la idea de que cuando creas algo, si escribes un texto, ese texto ya no tiene nada que ver contigo. Así más... Ese es el resumen más básico que puedo hacer. A mí me encanta, sobre todo porque estoy muy de acuerdo, pero el ensayo está muy bien escrito y lo recomiendo un montón. Y estoy totalmente de acuerdo. Eurípides, el Melei Medea y Bachai, me quedan los otros dos en medio. Buenísimo, un poco bestial, ¿sabes? Si te vas a leer Bachai, léetelo junto con Historia de un ojo y ya se te va la cabeza de la locura y la irracionalidad. Oscar Wilde. Este libro es gracioso porque me lo encontré en España antes de saber hablar inglés y el libro está todo en inglés. Lo mantuve conmigo, siempre pensando, algún día hablaré inglés. Y mira, pues ahora hablo inglés. Me lo leí, esto sí que fue... Retrato de Dorian Gray fue el primer texto que leí en inglés. No me gustó nada. Sí que me gustó bastante. Pero digamos que no lo habría puesto en aquel momento en este top. Es solo por haber releído algunas partes, ahora que entiendo muchísimo mejor y en la lectura en inglés, que me he dado cuenta de que me perdí muchísimo la primera vez que lo leí y que lo voy a volver a leer y creo que ya por adelantado puedo ponerlo aquí. Los no lugares de Marc Auje, un texto increíble. La primera parte es un poco... A mí me resulta un poco complicada, yo no estoy familiarizado con la antropología y la forma de escribir me parecía muy diferente. Además tampoco suelo leer ensayos o no ficción, como le llaman, que me parece una mierda de forma de referirse a la filosofía, porque la filosofía también es ficción. Pero bueno, que no estaba familiarizado con leer ensayos en español y me costó un poco leerlo, pero hacia el final lo empecé a entender todo y es un libro increíble. Va un poco sobre cómo
hay ciertos lugares que se les niega totalmente. Me recuerda un poco todo el tema de la supermodernidad, modernidad líquida. Pues esto es otra propuesta de ese estilo, en parte. La idea es eso, de que hay lugares que se les niega totalmente la identidad. O sea, tú puedes, si estás en un aeropuerto, no hay ningún tipo de papel antropológico, personalidad que vayas a encontrar en ese aeropuerto. No sabes si estás en... Si no te lo dicen, no sabes si estás en el aeropuerto de Barcelona o en el de Nueva Delhi. No tienes ni idea. Y bueno, pues va un poco de eso y las implicaciones sociales que eso tiene. Y luego también habla de otros fenómenos sociales en ese mismo libro, como la expansión del espacio y del tiempo y su encogimiento a la vez, ¿no? En el sentido de tu espacio, el espacio que tú puedes ocupar como ser, ha crecido porque, bueno, pues a través de aviones y pantallas puedes ocupar muchísimo más espacio, puedes llegar a muchos más lugares que no podrías haber ni concebido en tu imaginario interno. Pero, por otro lado, el hecho de que ahora en 2 minutos puedas estar en la otra punta del mundo, quiere decir que el mundo a la vez se ha hecho más pequeño, porque antes para ir de Madrid a Barcelona tardarías años. Pues es un poco la historia. La guía del surfista medio, esto fue como un salvavidas durante el verano. Yo estaba en la mierda, o sea, estaba en los Alpes haciendo una ruta super hardcore y empecé a tener un montón de fiebre, no teníamos nada, tuvimos que seguir caminando como 30 kilómetros más en el segundo pico más alto de los Alpes eslovénicos o eslovénicos. Y bueno, pues nada, al final tuve que pasar en hospitales como 2 semanas y pensé que ya mi verano se había ido a la mierda. Pero bueno, para pasar en hospitales 2 semanas fui a Tenerife a ver a mi hermana y en Tenerife encontré el surf me encontró y me hice incluso instructor de surf. Ya no estoy obsesionado con el surf, pero desde luego me salvó la vida en muchos sentidos y es probablemente mi deporte favorito ahora mismo. Vale, a ver, más Aristóteles, vale, bueno, pues tenemos yo con el tema de la genealogía, que no he hablado, sí, ya hablé, con el tema de, bueno, mira, por aquí, me lo quito de encima antes. Así habló Zaratustra de Nietzsche, también buenísimo, increíble, para tenerlo de la cama, te lees trocitos, genial, maravilloso, ¿no? Con el tema de la genealogía, pues me quedé un poco como, quería saber más de ética bueno, quería expandir un poco en eso y ver otras propuestas. Y obviamente la más importante y conocida es la ética Nicómaco. No me leí la otra ética, la Eudomanio o como se diga, no, ni idea, pero me leí Nicomaquia en Ethics. Y luego expandí Tras la virtud de MacIntyre, que fue una recomendación de Adictos a la filosofía. Este libro me encantó leerlo. Durante el proceso de lectura se convirtió en casi mi libro favorito de filosofía. Y cuanto más tiempo pasa, más en desacuerdo estoy, más fallas le veo. O sea que en algún momento querré releer este libro y hacer algún vídeo. Porque, en plan, un vídeo análisis ahí potente en el que vaya página por página diciendo cuáles son mis problemas con este texto. Porque, sí, en plan, creo que hay ciertas cosas que no me equivoco en encontrarle fallos. Este texto, a ver, no quiero... ¿Cómo digo esto? Es uno de esos libros que leí porque es muy súper importante y lo lees y dices sí, totalmente. En plan, puedo ver por qué esto es tan importante y cómo ha influenciado, bla, 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 y bla, bla, bla. En ese sentido lo disfruté un montón. A mí no me cambia la vida porque yo no necesito que nadie me diga cómo vivir, se me da bastante bien. No he leído aún la ética, estoy a mitad de camino en la ética y no sé cómo voy a hacer para terminarla porque ahora mismo tengo otras cosas con la uni que tengo que leer primero. Como este bicho de aquí, Kant, y más Kant, y más Kant, y más Kant. Pero me leí sobre el... ¿Cómo le llamas? Improvement of Understanding, el tratado sobre el entendimiento, tal vez, o la mejora del entendimiento. Tratado sobre la mejora del entendimiento. Me encantó. Me parece bastante complicado leer a Spinoza. El tratado sobre la reforma del entendimiento era bastante menos complicado y aún así me costó. Creo que es uno de esos libros que si te lo lees hay un antes y un después.
pero no tanto de que te vaya a cambiar la vida, sus ideas, que creo que muchas veces cuando alguien dice te va a cambiar la vida este libro, la gente automáticamente piensa que es en el sentido de que te va a revelar una verdad que estabas... Pero para mí es más en el sentido de la habilidad intelectual que puedes, digamos, desencadenar a través de ser capaz a través de ser capaz de leer un libro así y entenderlo. Y a mí me pasa con algunos libros que cuando los leo, y por eso digo que no, leer por placer, en plan, está bien, pero no es... Si lees por placer te vas a quedar leyendo siempre los mismos libros. En plan, de vez en cuando hay que leer un libro que sea como... Esto es como que me van a estar dando hostias en los huevos durante un mes, ¿sabes? Y bueno, para mí son los mejores libros. Por cierto, bueno, fenomenología, sí. Esto es la mejor introducción a la fenomenología a nivel el espacio que ocupa y el tiempo que te lleva y todo lo que explica que he visto. Sobre todo porque todos los demás libros de entrada a la fenomenología que me he leído, así de lectura secundaria, digamos que ponen los autores en contraposición o digamos que no crean el mejor argumento fenomenológico. Y Dan Zahavi aquí lo que hace es que junta a Merleau-Ponty, Heidegger y Husserl y coge los mejores argumentos de los tres y los encaja en un argumento perfecto. O sea, de qué manera puede el concepto de intencionalidad, el concepto de Poké, el concepto, el Dasein, el ser en el mundo, ¿sabes? Y la corporeidad que desarrolla Merleau-Ponty, como todo esto puede encajar en un mismo argumento y como los tres autores en realidad forman parte de una conversación a lo largo del tiempo que junta es muchísimo más cohesiva y potente, que es lo que nos interesa. Pero que siga grabando porque bueno, yo esto no lo he hecho nunca, o sea que... Vale. Ser y tiempo. Yo no... bueno, eso, no me he leído la ética de Spinoza aún, pero me he leído este libro. Y me he leído este libro hasta la zona de la muerte, hasta la zona de ser hacia la muerte 2 veces. Y recientemente el resto. El resto me lo leí, decidí leérmelo sin parar, en el sentido de... Yo cuando leo, o sea, es como... Tomo muchas notas y digamos que cada página me la leo 2 o 3 veces. Eso no lo cuento como segundas lecturas, pero cuando leo un libro así, quiero decir, como Ser y Tiempo. Pero dije, voy a terminarlo ahora y ya volveré a leer en un par de meses. Entonces, me leí hasta creo que es la sección 55, justo antes de la 60. Y esa parte me la leí eso un par de veces. Pero luego me leí el resto una sola vez, como si fuera una novela, en el sentido de corrido, dejando atrás todo lo que no entendía, simplemente poniendo una estrellita al lado. Y este libro a mí o sea, para mí esto ha sido un cambio, ¿sabes? En el sentido de un step up a nivel lector. Pero también a nivel... los conceptos, los argumentos, la capacidad... O sea, entiendo tantas cosas muchísimo mejor gracias a este libro. Eso tiene que ver con ser... O sea, no es que yo me haya convertido en un fenomenólogo, ni que sea aquí el fan de Heidegger, ni nada. Simplemente que... Es que no... Es difícil de explicar, pero este libro... O sea, yo creo que no hay libro aquí que pueda cambiarle a uno más la vida si se lo lee de principio a fin hasta y consigue entenderlo, consigue ser capaz de tener de entenderlo. El perfume es mi novela favorita y con eso creo que lo digo todo, ya hablaré de él en algún momento. Planeta simbiótico de Lynn Margulis. Es un libro increíble. Es un desafío al darwinismo, a la teoría de la evolución como competición. Es relevante a nivel biología, a nivel naturaleza, pero también a nivel social, me parece. O sea, el tema de la simbiosis. Ya hablaré de este libro. La civilización y su descontento. No sé cómo traducir esto, pero sí.
El primer ensayo me gustó mucho porque criticaba una tendencia que yo tengo mucho, que es lo que le llama el oceanic feeling, el sentimiento oceánico, que es la sensación esa de, oh, todo está conectado, tal, ¿sabes? Somos todos uno con la madre naturaleza. Bueno, pues eso yo es algo que hago, ¿sabes? O sea, estoy ahí pues con el otro libro, ¿no? Estoy surfeando y estoy en plan, oh, el océano, ya. Yeah. Y Freud lo critica, y lo critica de una manera que pues me incomoda, pero que realmente es como, pues bien, tío, en plan, realmente le has puesto ahí, me has puesto el dedo en la llaga y es muy interesante leerte. Lo único que no me gustó de Freud ahí es que tiene una parte a lo largo del libro que habla de la familia, a la familia, pero en plan de, no sé si pre-sedentarismo, pero de aquella época. Desde luego, antes de las religiones abrahámicas está hablando. Y habla de ella en la cual se ve que está haciendo lo mismo que hacía Adam Smith, que es una abstracción hacia el pasado de sus propios prejuicios. Entonces la familia es una familia nuclear y es como, ¿qué me estás contando? Que me estás hablando de la familia para analizar cosas y me estás diciendo que la familia entonces era padre, madre, hijo, ¿sabes? Eso no es, así no es como funciona. No, no. La familia era poliamorosa, le pese a quien le pese. Este es mi cómic del año y me encantó, de Neil Gaiman, Mr. Sandman. Maravilloso, ya en algún momento haré algún libro sobre cómics, algún análisis sobre cómics, cuando sea que tenga tiempo en mi vida. Una realidad aparte. Este libro es porque crecí viéndolo en la mesilla de noche de mi padre, siempre. Y siempre quise leerlo para ver por qué le gustaba tanto. Entonces me lo leí, es, a nivel personal me gustó mucho por eso, porque me hizo entender cosas de su mundo, de su imaginario. Me parece muy interesante también porque toca un poco la mitología, coño. Así más pues del tribalismo mexicano. Me recomendó el volumen número 4, que no me leía ningún otro. Tampoco tenía pensado leerme toda la saga, a menos que fuera, vamos, increíble. No me lo pareció, me pareció pues muy bueno en el sentido de, no sé, ¿sabes? En plan, en el sentido de que también cuando leí el Juan Salargabioto, por ejemplo, cuando tenía 15 años, me encantó. Tenía 15 años. O Ilusiones, o, ¿sabes? O cuando tenía 12 leí El alquimista de Pablo Coelho y me gustó. Sí, cuando tenía 12 años me gustaba Pablo Coelho. ¿Cuál es el problema? Pero esto es un libro muchísimo más entretenido que esos. Para mí a un nivel teórico, o sea, en cierto sentido tiene un nivel similar, pero para mí este libro me parece mucho más auténtico, muchísimo más diferente y con muchísimo más con muchísima más profundidad. Aunque, eso. Pessoa. O sea, este es mi libro de poesía favorito. Me gusta tanto que voy a intentar leeros algo. Leerte algo, leerme algo. Depende de... Seguramente estoy hablando conmigo mismo, porque así es la vida. Pero bueno, si alguien está escuchando, que sepa que Pessoa es el mejor... Es mi poeta favorito. Al menos Alberto Caeiro, desde luego, es la versión del el heterónimo de Pessoa que más me gusta. Y Cayala también. Hay metafísica. Sí, aquí está. Hay metafísica de sobra en no pensar en nada. ¿Qué pienso yo del mundo? Vete a saber qué pienso yo del mundo. Si enfermase, pensaría en eso. ¿Qué idea tengo de las cosas? ¿Qué opinión tengo de las causas y los efectos? ¿Qué he meditado sobre Dios y el alma? ¿Y sobre la creación del mundo? No sé. Para mí pensar en eso es cerrar los ojos y no pensar en nada. Es correr las cortinas de mi ventana, que no tiene cortinas. El misterio de las cosas. Vete tú a saber lo que es el misterio. El misterio único es que haya gente que piense en el misterio. Quien está al sol y cierra los ojos, empieza a no saber lo que es el sol y a pensar en muchas cosas llenas de calor. Pero abre los ojos y ve el sol y no puede ya pensar en nada.
porque la luz del sol vale más que todos los pensamientos de todos los filósofos y todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace, y por eso no yerra y es común y buena. Metafísica. ¿Qué metafísica tienen esos árboles? La de ser verdes y copudos y tener ramas y dar fruto en su hora. Cosa que no hace que pensemos nosotros, que no sabemos percibirlos. Mas, qué mejor que su metafísica, la de no saber para qué viven, ni tampoco que no lo saben. Constitución íntima de las cosas, sentido íntimo del universo, todo es falso, no quiere decir nada. Es increíble que se pueda pensar en cosas de estas. ¿Cómo pensar en fines y razones? Cuando el comienzo de la mañana está rayando y sobre el costado de los árboles un vago oro lustroso va perdiendo su oscuridad. Pensar en el sentido íntimo de las cosas es demasiado. Es como pensar en la salud o llevar un vaso de agua a las fuentes. El único sentido íntimo de las cosas es que no tienen sentido íntimo alguno. No creo en Dios, pues no lo vi jamás. Si Él quisiese que yo creyera en Él, sin duda vendría a hablar conmigo y entraría por mi puerta adentro diciéndome, aquí estoy. Esto puede que suene ridículo al oído de quien, por no saber lo que es mirar las cosas, no comprende a quien habla de ellas, con el modo de hablar que enseña el advertirlas. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el brillo de la luna y el sol, entonces creo en Él. Entonces creo en Él a todas horas y mi vida entera es una oración y una misa, una comunión con los ojos y con los oídos. Pero si Dios es los árboles y las flores y los montes y el brillo de la luna y el sol, ¿por qué lo llamo Dios? Lo llamo flores y árboles y montes y brillo de luna y sol, porque si Él se hizo para que yo lo viera, brillo de luna y sol y flores y árboles y montes, si me aparece como siendo montes y árboles y brillo de luna y sol y flores, es porque quiere que yo lo conozca, como flores y árboles y montes y brillo de luna y sol. Por eso mismo le obedezco. ¿Qué más sé yo de Dios que Dios de sí mismo? Le obedezco viviendo espontáneamente, como alguien que abre los ojos y ve. Y le llamo brillo de luna y sol y árboles y flores y montes. Y lo amo sin pensar en Él. Y lo pienso en cuanto oigo y veo y así voy con Él a todas horas. Si hay alguien a quien eso no le convenza, desde luego esa no es mi persona. El túnel de Ernesto Sábato me gustó bastante, de todas formas. Yo sé que los personajes en novelas tienen que errar para digamos, crear algún tipo de conflicto. Mi problema es que cuando los personajes son tan falibles, ya llega un momento en el que ya no siento conexión con ese personaje. Tal vez debería releer el libro para confirmar esto, porque a la gente le encanta este libro. Pero a mí... Mira. O sea, está en la lista, ¿vale? O sea, me ha encantado. Pero me ha encantado en un contexto de... Está bastante abajo. O sea, es uno de los libros que menos me han gustado de la lista. Me gustó al principio. Borges por el mismo. Borges, ya sabéis. A todo amor de Ángel González. Ángel González es uno de mis poetas favoritos. Es buenísimo. Si queréis veros un poema de Ángel González, buscar Quetzal, tiene una serie una compilación de poemas, y hay uno que se llama, no me acuerdo cómo era, pero era algo así como... no me acuerdo, da igual. Bueno, si ponéis Ángel González Quetzal, seguramente os aparezca por ahí algún poema bastante chulo. El discurso del método de las meditaciones metafísicas, obviamente, esto fue de lo primero que me leí de filosofía,
y me lo volví a leer el año pasado y lo recomiendo un montón, especialmente las meditaciones metafísicas. Hay gente que le gusta más el discurso del método, a mí no me dijo tanto. Es muy interesante porque está escrito de una manera muy diferente y usa más con términos de medicina y geometría, pero las meditaciones metafísicas es realmente donde, digamos que en nada, en una hora que te lleva a leer eso, entiendes mucho de lo que es la modernidad y a lo que se refiere a alguien cuando habla de racionalismo, etc. Foucault sobre Magritte, librazo. Creo que Fernando Castro Flórez tiene un vídeo hablando de esto, o sea que yo no voy a decir nada porque ¿qué voy a decir yo que no pueda decir Fernando Castro Flórez, que sabe muchísimo más? Pero vamos, está en la lista, buenísimo, me encanta cómo Foucault escribe. Sobre los sueños, pongo esto de Freud porque me leí la interpretación de los sueños y me pareció un tostón, no me gustó nada porque me parecía que podía haber hecho en la mitad de las páginas. Y efectivamente, aquí está, en la mitad de páginas. Es un ensayo que hizo él, supongo que porque se dio cuenta del tostón que había escrito. Aquí estoy haciendo trampas, porque yo no me he leído este libro, pero soy muy fan de Egon Schiele y nunca es mal momento para decirlo. O sea que Egon Schiele, lo amo, me encanta todo lo que escribe, es probablemente mi artista plástico favorito y nada, esta es la clase de arte que hace y no sé si se ve o no se ve, pero eso es maravilloso. Una respuesta a la pregunta de lo que es la ilustración. Ahí está. The Penguin Editions, maravilloso. Digamos que el texto canónico sobre lo que es la ilustración. Después de leerse eso, yo me tengo que leer Kant, pero quien quiera leer algo muy, muy, muy contrario a eso, puede o bien escucharse a Rousseau, o si ya tiene un nivel más avanzado a nivel filosófico, la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, que me estaré leyendo en un par de meses. Los horrores y absurdismo de la religión. Esto es un error, este libro no quería ponerlo aquí, me acabo de dar cuenta ahora mismo. Es que es una edición parecida a otra que tengo de él sobre el sufrimiento en el mundo, que ese es el ensayo que me gusta un montón. Este no, o sea, está bien, pero tampoco, yo no lo pondría en el top. Similar con este libro, Confesiones de un comedor de opio inglés, o consumidor de opio inglés. La primera mitad es demasiado retórica, está el tío demasiado preocupado con convencerte de que ha estudiado y de que tenía dinero antes de volverse un mendigo. Me aburrió un poco, así rápido y mal, pero el libro mejora mucho, me gusta muchísimo cómo ilustra lo que es el consumo de drogas y no sé, lo recomiendo un montón. Esto es de cuando estaba estudiando Aristóteles, también, bueno, no sé cómo llegó a mí, pero me leí como 4 introducciones, tanto a Aristóteles como a su pensamiento, y esta es la mejor. Por eso la recomiendo para quien esté estudiando Aristóteles. Eduardo Aute. Me gusta Eduardo Aute y me gustan sus poemas. Un enigma sobre la creencia de Saul Kripke. No os voy a mentir, cuando leí esto no hablaba, digamos que el lenguaje de la obscuridad filosófica, o como le queréis llamar. Para mí era muy... Esto es un analítico y yo aún no envía ni empezaba a ir a la UN. Esto es como... De hecho, esto es desde hace más de un año, por eso lo tengo en español. Y digamos que estoy seguro de que no he entendido ni la mitad. Tengo un montón de notas, lo cual es bueno porque significa que lo intenté, pero estoy seguro de que en su momento fue de estas cosas que me entró por un oído y me salí por el otro. No me acuerdo de nada y sin embargo, lo pongo aquí porque fue una puerta de entrada a textos más complicados. Por algún motivo me dio por empezar por aquí, no creo que sea un buen sitio para empezar, pero o sea, digamos que he vuelto a este texto un par de veces para exámenes y tal, y ciertas secciones me han ayudado,
he entendido un poco mejor de lo que va el tema y no sé qué decir, la verdad. Creo que Naming and Necessity, nombrar y necesidad de Kripke, es posiblemente un libro bastante bueno. A nivel filosofía analítica puede que sea vaya a acabar siendo mi favorito, lo averiguaré en unos meses. Por el momento solo me he leído ese extracto. Y nada, eso es todo. Un par de libros más. Ay, mira lo que me olvidé el otro día. Hice este mismo vídeo en inglés también. Dune. Esta es mi novela de ficción favorita, de fantasía. Buenísimo, me encantó. Me pareció un librazo, o sea, pero un librazo genuinamente, un librazo, o sea, me pareció buenísimo, pero es que buenísimo. Y nada, estoy aún... hay más, o sea que tengo que leerme el resto. Ay, ay, ay. Estos los tengo por las ediciones en inglés, porque quería recomendarlo en plan... Si existe algo parecido a esta edición en traducida al español, la recomiendo un montón como entrada a los presocráticos. Y luego, más diálogos de Platón. Crito fue el primer diálogo de Platón que me leí nunca, creo. Y es increíble, porque es como una continuación, para mí es como una continuación de la apología, aunque creo que pasa antes, porque está en la cárcel antes del juicio, creo que es. O antes de la ejecución, creo que es antes del juicio. Y me parece genial porque es cuando ves en plan que incluso se le da la opción de escapar y decir que no, que el tío lo tiene muy claro, que no se quiere ir a ningún país, a ningún gobierno que vaya a aceptar a un criminal. O sea, el sentido de responsabilidad de Sócrates es sobre lo que está construido el concepto del buen ciudadano, yo creo, vamos, o sea, es increíble. A mí Sócrates me parece un personaje súper interesante. Tiendo a detestarlo como buen aspirante anarquista por el hecho de la lealtad que tiene hacia su gobierno. Pero es que a la larga, cuanto más lo pienso, más, ¿sabes? Más acabo entendiendo la genialidad de Platón o de Sócrates, dependiendo de si Sócrates era un personaje creado por Platón y simplemente, digamos que lo usó para defender sus propias ideas. Pero en este caso, con Crito y la apología, creo que eso es Sócrates puro y duro. Y porque son diálogos más de temprana... Más, eso, de los primeros. Hannah Arendt, Libertad para ser libre. Me lo leí cuando estaba leyendo sobre la libertad de Mike Nelson, porque lo mencionaba y dije, voy a parar. Yo hago mucho eso, me estoy leyendo un libro, mencionan otro, vale, paro de leer este, me voy a leer el otro, vuelvo y sigo por la página donde me había quedado. Y este es un ejemplo. Un libro muy chulo. Bueno, no, esto lo voy a dejar para el final porque son mis favoritos. Liberación animal es el equivalente de vindicación en los derechos de la mujer, pero para los animales. El argumento principal, que me parece el argumento más sólido cuando nos referimos a antiespecismo, es que seas quien seas, lo más probable es que ya tengas una filosofía que si fuese coherente consigo misma no estarías consumiendo carne ni productos de origen animal. No serías especista, que eso es lo que significa especismo, el discriminar a seres por su especie. Entonces, el libro es un poco describiendo un número de casos en los cuales, si se te diera una opción, elegirías eso, y lo cual significa que por esa misma lógica deberías de estar... Pues, eso básicamente es el argumento, en plan de... La sociedad ya tiene una moral en la cual deberíamos de ser antiespecistas y por lo tanto no consumir productos de origen animal. Eso solo es... no sé si es la primera mitad o menos, pero vamos, que no tienes que leerte todo el libro. Simplemente es el primer parte del ensayo donde defiende eso, es suficiente yo creo que para entender el argumento general del veganismo o del antiespecismo. Realismo capitalista. Este libro me encantó. También te digo que es el único libro que me gusta de Mark Fisher. Es un poco... recoge un poco lo que es el sentimiento de que no existen alternativas al capitalismo. Es un poco, ¿sabes? Si estás hablando de algo que no sea capitalismo es que eres un idealista, punto.
Idealista en el sentido de ingenuo. Y bueno, lo critica obviamente. Habla también de problemas mentales que el capitalismo genera. Habla de que necesitamos, o sea, le pone nombre a un problema. El realismo capitalista no es una realidad que debamos de obviamente, a ver, eso es un problema, que no podamos imaginar un sistema mejor, porque este desde luego está jodido. El viejo y el mar. Este ha sido una sorpresa. Estaba leyendo Moby Dick, estoy leyendo Moby Dick aún, y me encontré el viejo y el mar y dije, me voy a leer esto en un día y luego sigo Moby Dick, porque pues le vi relación. No he terminado Moby Dick, ya haré algún vídeo sobre Moby Dick en su momento, si puedo, pero el viejo y el mar es un librazo. Y bueno, no sé, en plan, mi abuelo era pescador y no sé, me pareció súper catárquico leer esto. Y me parece un libro súper bien escrito, súper simple, como Hemingway suele ser, pero maravilloso. O sea, solo había leído Adiós a las armas y lo leí para clase, o sea que prácticamente seguramente ni me lo terminé, porque yo cuando iba a la escuela no leía nada, porque me mandaban leer, entonces no leía. Buenísimo, este me ha encantado. No voy a decir mi favorito de Hemingway porque no he leído nada de Hemingway, entonces sería como fingir que tengo más donde elegir, pero de mis libros favoritos este año, desde luego, súper, súper bueno. Vale. Historias de cronopios y de famas. Solo voy a decir, léanse a Cortázar, punto. Y cuando terminen de leerse Cortázar, ficciones. Me encanta que este sea el último libro de la lista, porque si tuviera que poner un número 1 con respecto a... no quiero decir ficción, pero libros que no sean de filosofía. Porque si tuviera que poner el número 1 sería Ser y Tiempo, de Heidegger. Pero después de ese libro, con respecto a libros que no son de filosofía, Borges, Ficciones, es el mejor libro, punto. El mejor libro. Y eso es todo. Seguramente se me olvide algún libro. Una pena. Creo que ha sido suficiente. Tengo hambre. Buenas noches.